Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Katie Rosani Hidalgo y mi grupo está conformado por Gianni Yoli Herrera y Carol Yarisa Gómez. Y hoy les venimos a hablar sobre las falacias. Bueno, las falacias son afirmaciones que parecen ser válidas pero no lo son, ya sea porque carecen de validez o no permiten llegar a la conclusión planteada, o sea, no se relacionan con dicha conclusión. Estas constituyen uno de los principales errores a la hora de desarrollar un texto argumentativo, ya que fracturan el proceso de la argumentación a través de un error o una información falsa. Las falacias también pueden ser consideradas manipulación de la verdad y se diferencian de un error lógico común porque la falacia oculta intencionalmente o no la validez de la afirmación. Hay muchos tipos de falacias, como la falacia ad ignorantum, en donde se intenta dar por verdad una idea solo porque no se puede mostrar que es falsa. O sea, como por ejemplo no se puede mostrar que Dios existe, entonces decimos que sí existe y que es real. Otro tipo de falacia es la ad verecundia, la falacia de autoridad, en donde el argumento es verdadero solo porque alguien con dicha autoridad lo dice. Como por ejemplo, alguien diría, voy a comprarme tal medicamento porque mi doctor me dijo que ese me curaría y si él lo dice, entonces debe ser verdad. Otro tipo de falacia es la falacia de generalización indebida. Esta consiste en tomar uno o varios ejemplos como representantes de una colisión. O sea, tomamos un solo caso para decir que todos los casos son así. Como por ejemplo, ayer en la noche vi a dos hombres fumando. Significa que todos los hombres que van en la noche al parque fuman. Otro tipo de causa es llamada hombre de paja. En esta se manipulan las ideas del oponente. Como por decirlo así, alguien dice, no estoy de acuerdo con el aborto. Entonces yo intento manipular su idea diciendo, entonces dices que las mujeres no tienen derecho a decidir qué hacer sobre su cuerpo. Allí estoy manipulando las ideas de mi oponente. Otro tipo de falacia es la falacia contra la persona, en donde se ataca a la persona más no a su argumento, ya que ésta busca resaltar las características malas de la persona. Como por ejemplo cuando le decimos a alguien que no puede hablar de pobreza si él siempre ha sido rico. Otro tipo de falacia es la llamada apelación a la autoridad colectiva, en donde se recurre, por decirlo así, a la mayoría para hacer un argumento válido, como por decir, yo me paso el semáforo en verde porque todos los demás se la pasan en verde y entonces quiere decir que eso está bien. Otro tipo de falacia es la falacia de composición, en donde cuando por haber una parte buena o mala en algo, decimos que todo lo que sigue va a ser así. Como por ejemplo cuando leemos un libro en el primer capítulo, si no nos gusta en el primer capítulo, pensamos que todo el capítulo va a seguir siendo así como el primero. Por último, las falacias se clasifican en dos tipos, las falacias formales y las falacias no formales. Las falacias formales es donde los argumentos, por no ser válidos, no nos permiten llegar a una conclusión. Y pues las falacias no formales, que son en las cuales lo que aportan las premisas no es adecuado para justificar la conclusión a la que se quiere llegar. Con ustedes va mi compañera Gianni explicando la importancia de las falacias. Yo hablaré sobre la pregunta número 2. ¿Cuál es la importancia hoy en las falacias y por qué? Es importante saber sobre las falacias, ya que están basadas en datos falsos, las cuales se utilizan para intercambiar ideas. En otros campos se utilizan para disputas, las cuales adquieren solidez. En los debates políticos son muy utilizadas. Por ende, los políticos son los que deberían de estar informados, más informados sobre ellas, para no ser sorprendidos con alguna, ya que son datos falsos. Porque sería como la base para cometer algún error en algún debate. También se utilizan con el sentido del humor.
Mi primer ejemplo sería sobre Pinocho, ya que todos sabemos que es una película que está basada en un niño que le crece la nariz por decir mentiras. Entonces eso sería una falacia, ya que es una alteración de la realidad de un niño y es algo que sucede a través de un razonamiento lógico verdadero, ya que desde niños nos han hecho creer que si decimos mentiras es algo malo, y viendo esto, pues yo lo considero una falacia. El Vengador Fantasma, el cual obtiene su nombre por un cuento, el cual no se sabe si es real o no, donde claramente se evidencia que al atacar a sus víctimas se convierte en solo fuego, así demuestra sus habilidades. O sea, El Vengador Fantasma es una película que está basada en un hombre que muere y queda como penando. Luego de ello sale como siempre cerca de un cementerio y se convierte en solo fuego. Eso se aplica a la realidad colombiana de manera constante, ya sea en política, debates, en audiencias. Se trata de imponer un acto, pensamiento o argumentos de manera falaz. Casi siempre en estos casos hay una persona que es el oponente y el proponente. Entonces aquí el oponente sería el que influye. Un ejemplo argumentativo se ve en la política, en las elecciones presidenciales, donde estaban en segunda vuelta Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Las personas que estaban con Petro, los petristas, eh, se imponen ante las propuestas y pensamientos de Rodolfo, porque se basan diciendo que es una persona que no ha asistido a un debate, que hay unos videos donde él aparece agrediendo a unas personas, insultando a las personas verbalmente, incluso que a las mujeres también. Entonces ellas con esos argumentos, las personas, las mujeres o los hombres que estaban con él, decían que por esa razón no iban a votar por él en las elecciones. Entonces este es un ejemplo eh, donde podemos ver cómo el oponente, que serían las personas que están con Gustavo Petro, y el proponente son las personas que están con Rodolfo Fernández. Las personas petristas son los que están en contra de esas propuestas y asimismo lo hacen viral informando a otras personas con las cuales pues puedan como compartir ideas.